Buen día. Con el gusto de saludarlos, en esta ocasión vamos a dar solución a las 4 preguntas detonantes que se quedaron pendientes cuando hicimos la revisión del primer caso clínico denominado adenocarcinoma gástrico. Bueno, haciendo una recapitulación del caso clínico, recordemos que es una paciente del género femenino de 42 años de edad, que pesa 52 kilos y que su diagnóstico es adenocarcinoma gástrico. La paciente es sometida a un proceso quirúrgico de una gastrectomía radical con una técnica quirúrgica en Y de Rose. Y bueno, aquí tenemos las 4 preguntas detonantes. Les recomiendo tener a la mano sus respuestas o sus apuntes para que podamos ir dándole solución y no nos perdamos. Bueno, voy a empezar por dar solución a cada una de ellas. Lo primero que debemos hacer para dar respuesta es recordar una parte primordial, el diagnóstico nutricional. Por eso cuando hicimos la revisión del caso clínico, yo les hacía hincapié de que es muy importante la evaluación del estado nutricio para que nos dé un diagnóstico certero. Si recuerdan, el diagnóstico de la paciente es justamente caquexia. Y bueno, dando respuesta a la pregunta número 1, ¿qué inmunonutriente de acuerdo al caso le recomendarías al paciente? Como les repito, primero pensamos en el diagnóstico, el cual es caquexia. La caquexia se caracteriza por generar un estrés catabólico a nivel muscular que va de moderado a severo o moderado a grave. En la revisión del módulo 2, pues vimos las indicaciones y dosis de glutamina. Y ustedes recordarán esta tablita. Es decir, según las guías de endocrinología y nutrición 2009, pacientes que ya están considerados con un estrés catabólico moderado, lo que recomiendan es darle glutamina en estas dosis de 20 a 25 gramos en 24 horas o calcularlo de 0.5 gramos por kilogramo de peso al día. En cambio, las guías ESPEN, que ustedes recordarán, son las guías europeas de nutrición enteral y parenteral 2009, específicamente en pacientes que han sido sometidos a cirugía abdominal, nos habla de que se recomienda dar solución de dipéptidos de glutamina de 20 a 40 gramos en 24 horas por vía parenteral. Entonces aquí lo que yo les quiero dar como respuesta es que lo que hay que agregar como primer inmunonutriente es alanilglutamina. ¿Y por qué hago la diferencia y no nada más glutamina? Recuerden también que nosotros veíamos en la revisión del módulo 2 que la administración de glutamina, sobre todo vía parenteral, debe ser en forma de dipéptidos. Un ejemplo es alanilglutamina o glicilglutamina. Yo les sugiero pues en dipéptidos de alanilglutamina, puesto que estas son las soluciones comerciales que tenemos al alcance en nuestro país, es decir, aquí en México. Por otro lado, ¿por qué escoger glutamina? Bueno, también revisábamos en el módulo 2 que la glutamina como efecto inmunomodul tiene que ver con la regulación de síntesis proteica, es la fuente de energía para células de rápida proliferación, en este caso para los linfocitos, macrófagos y sobre todo el enterocito. Si ustedes recordarán cuando yo les platicaba acerca del caso justamente que nos trae a la revisión, el caso clínico, uno de los objetivos de la terapia nutricional es aportar la glutamina que desgraciadamente en un estrés catabólico es aportada por el músculo. Acuérdense que el músculo saca glutamina y saca alanina. La alanina se convierte a piruvato para dar energía y en el caso de la glutamina es una forma o una respuesta de contención del cuerpo para poderle dar esa glutamina al enterocito y mantener todo lo que son las células del epitelio intestinal funcionales y evitar así la translocación bacteriana. Entonces, si nosotros consideramos agregar glutamina a la terapia nutricional de esta paciente, pues estaríamos justamente tratando de evitar esta translocación bacteriana. ¿Qué otro inmunonutriente debemos considerar? Seguramente algunos de ustedes pensaron en la arginina y seguramente la pensaron porque, como recordarán, pues la arginina funciona o es parte del proceso de cicatrización, ya que la arginina
parte de su ruta metabólica es producir hidroxiprolina, prolina, que termina siendo colágeno, es decir, para lograr la cicatrización. Y efectivamente también veíamos en el módulo 2 qué dosis se recomienda. Aquí en específico hablábamos que personas posoperadas de algún tipo de neoplasia, la recomendación son 25 gramos al día de L-arginina por vía enteral. En pacientes con heridas moderadas se puede dar hasta 30 gramos al día de manera oral y está guiado hacia el proceso de cicatrización. Aquí nada más hago un paréntesis. Una de las cosas importantes es, acuérdense, ver qué proceso quirúrgico se le hizo a la paciente. Si ustedes recuerdan, yo les hacía hincapié en todas esas inserciones quirúrgicas que le hicieron, que terminaron siendo suturas. Entonces, desde aquí podemos ir viendo la vía de acceso de los nutrientes. Un paciente con una cirugía como la que vimos, que se considera cirugía mayor, según las guías de cirugía, probablemente ocupe aproximadamente 7 días de ayuno estricto. Esto es con toda la intención de que no haya una distensión al nivel de la bolsa que se creó en forma de manga y que no haya obviamente una ruptura de estas suturas. Por consiguiente, si consideramos que la paciente tendrá que tener 7 días de ayuno estricto de acuerdo a la técnica quirúrgica, entonces la vía de administración de nutrientes evidentemente no es oral. Tampoco podría ser vía enteral. La vía enteral lo que propiamente significa es que se van a aportar nutrientes saltándose la parte fisiológica de masticar y de deglutir. Por consiguiente, la vía enteral considera que los nutrientes llegan específicamente al estómago para de ahí seguir su curso y su metabolismo. La vía enteral pues toma en cuenta entonces que la paciente tuviera que ser alimentada a través de una sonda. Sin embargo, recordemos de nuevo el proceso quirúrgico. Si ustedes recuerdan el tipo de cirugía que se le hizo a la paciente, que es dejar una manga para poder hacer una bolsa que va a venir siendo el estómago, pasar una sonda tanto nasogástrica, es decir, a través de la nariz, o en su caso orogástrica a través de la boca, en algún punto llegaría a ser molesto y puede ser un riesgo. ¿Por qué? Porque al momento de pasar al esófago y brincarse a lo que viene siendo nuestro estómago en forma de manga, que fue reconstruido a través del yeyuno, pues podemos también tener el riesgo de generar la ruptura de estas suturas. Por consiguiente, pues la vía de administración de nutrientes será por vía parenteral, es decir, a través de un catéter, por vía central o puede ser por vía periférica. Entonces, con esta información que les doy, quienes hayan considerado la arginina no es una mala opción. Sin embargo, la arginina la estaríamos proponiendo como un tratamiento nutricional una vez que la paciente comience ahora sí a nutrirse a través de la vía oral. Y entonces, si quisiéramos suplementar su alimentación, ahí es donde cabría el dar estas dosis de arginina justamente para terminar el proceso de cicatrización. Si la paciente va a tener la vía parenteral, yo no sugeriría agregar la arginina. Además, recuerden que la arginina es un aminoácido. Si hacemos un cálculo adecuado y el aporte de proteínas que requiere la paciente es el adecuado, sin duda podrá sintetizar la arginina que necesite. Entonces, nada más recapitulando, la arginina es una buena opción. Mis recomendaciones se le daría a la paciente una vez que inicie la vía oral. Y bueno, otras de los inmunonutrientes que debieron haber contemplado es el omega 3. En una también de las revisiones que hicimos en el módulo 2, y les pongo aquí la imagen justamente de la diapositiva, aquí dice que estudios en pacientes oncológicos se recomienda administrar omega 3 en una dosis de 1.4 a 4 gramos al día de omega 3. La duración es de 7 a 10 días y en este caso pues sí se podría administrar, puesto que en México contamos con las soluciones parenterales que se pueden agregar a una bolsa de nutrición parenteral
y entonces estaríamos aportándole el omega 3 a la paciente. Pero aquí entramos en esta... Vamos a ver por qué. Es decir, pues sí, ya hemos dicho que vamos a agregarle glutamina, hemos dicho que la arginina una vez que inicie la vía oral. ¿Y por qué el omega 3? Como ustedes recordarán, el omega 3 como inmunomodulador propiamente es porque participa en el proceso de contener la inflamación. Entonces aquí en esta tabla, que también la vimos en el módulo 2, lo que vamos a ir discutiendo es el efecto que tiene. Es decir, cuando se administra omega 3, el omega 3 va a disminuir muchas cosas. Va a disminuir el que se produzca más ácido araquidónico. ¿Por qué queremos que disminuya su producción? Porque el ácido araquidónico en un paciente que ya presenta un proceso de inflamación va a generar entonces precursores eicosanoides, va a ser más susceptible a la agregación plaquetaria y a estimular más los leucocitos, es decir, va a generar más inflamación. Por eso queremos el omega 3. El omega 3 también disminuye los tromboxanos. Los tromboxanos no queremos que se produzcan porque una vez más aumentan la agregación plaquetaria, generan vasoconstricción y entonces pues es algo que queremos evitar en el paciente. También queremos disminuir que se formen leucotrenos, queremos disminuir que se produzca fibrógeno, que es una molécula de respuesta de fase aguda, que a su vez sigue aumentando el proceso de inflamación. Queremos que disminuya los radicales libres. ¿Por qué? Porque los radicales libres dañan las células, aumentan las lipoproteínas de LDL y una vez más estimula el ácido araquidónico y regresamos a esta parte. Por otro lado, los efectos que más se han visto del omega 3 es su disminución en la producción de las citoquinas consideradas proinflamatorias, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6. Todos estos los revisamos en el módulo 2. Y bueno, aquí la pregunta de oro es, ¿el paciente, el caso clínico que nosotros hemos venido viendo, presenta inflamación? La respuesta es sí. Presenta un proceso inflamatorio desde que tuvo cáncer, como lo vimos en la revisión, y ahora presenta un proceso inflamatorio propio del proceso quirúrgico. Recuerden que el proceso de inflamación es un proceso natural, es un proceso de defensa ante una herida, y lo que se quiere lograr cuando se activa la cascada inflamatoria es justamente venir a reparar esa herida. El problema es que nuestra paciente, por todo lo que ya hemos visto, su proceso inflamatorio no ha disminuido, no hay nada que lo contenga, está como descontrolado. Por consiguiente, aquí el utilizar omega 3 nos ayudaría bastante a disminuir este proceso inflamatorio. Y bueno, dentro de la pregunta 2 y 3, que es una vez que identificamos los inmunonutrientes, ¿cuál sería la dosis recomendada? La vía, como les comentaba, la arginina, si esa fue una de las opciones, la vía tiene que ser oral o enteral. La dosis para este paciente, específicamente por haber tenido una neoplasia, es de 25 gramos al día. Y aquí pongo más vitamina C, 500 miligramos al día. Esto es porque la arginina la estamos considerando para ayudar en el proceso de cicatrización. Una de las preguntas que probablemente pueden hacerse es, ¿y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se debe administrar arginina por vía oral o enteral en estas dosis? Bueno, pues la literatura nos menciona que una vez que vemos tejido de granulación, una vez que nosotros podemos identificar que ya empieza a haber un tejido tipo granular, quiere decir que ya se está logrando el proceso de cicatrización. Y bueno, ¿por qué les menciono la vitamina C? En muchos estudios se ha visto que si queremos lograr la cicatrización, pues no nada más es a través de la arginina porque produce colágeno, sino también debe ser combinada con vitamina C. La vitamina C es necesaria para la hidroxilación de lisina y por consiguiente de prolina, que al final termina en la formación de colágeno. Protege al tejido para evitar que se dañe por algún efecto de superoxidación y además pues es el que promueve la regeneración tisular. Ahora bien,
Les soy sincera, el proceso de cicatrización como tal no nada más incluye la arginina y la vitamina C. Hay demasiadas vitaminas y micronutrientes que tienen que intervenir. Por darles un ejemplo, el zinc. El zinc pues se dice que es un cofactor en más de 100 diferentes sistemas enzimáticos, pero propiamente participa también dentro de la cadena o el metabolismo del colágeno. Otro de estos micronutrientes, por ejemplo, es el selenio. El selenio reduce los hidroperóxidos intracelulares y por lo tanto también protege la membrana del daño oxidante, que es lo que mencionaba de la vitamina C. Otra de las vitaminas ya propiamente que también interviene en este proceso de síntesis de colágeno es la vitamina A, ya que participa justamente en los puentes cruzados que se dan entre la síntesis de prolina a colágeno. Y bueno, pasando al otro inmunonutriente que vimos, es la glutamina. La recomendación para esta paciente en específico sería 26 gramos en 24 horas durante 7 días por vía parenteral. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí propiamente para saber cuánto de glutamina o por qué yo decidí dar 26 gramos es por lo siguiente. Como ustedes recordarán, en las primeras diapositivas yo les mencionaba esta parte. Aquí, por ejemplo, ya cuando consideramos que el paciente tiene un estrés catabólico moderado o severo, esta sería la dosis recomendada de 0.5 gramos por kilogramo peso al día. Entonces, teniendo eso, o considerando, perdón, eso dentro de las guías que hemos revisado, entonces no se trata más que de una cuenta. 0.5 por el peso actual de nuestra paciente. ¿Por qué es el peso actual el que vamos a considerar? Porque es una paciente que, si recuerdan, había perdido casi 10 kilos en 6 meses. Entonces, para evitar un proceso que se llama síndrome de realimentación, el cual esperemos tener otra oportunidad de verlo, es recomendable utilizar el peso actual. Y entonces, si recuerdan, el peso actual de nuestra paciente es de 52 kilos. Entonces, al tener esto, pues hacemos la cuenta, la cuenta, la cual sería 52 kilos por 0.5, lo cual nos da, como pueden ver ustedes, los 26 gramos, que es la dosis recomendada que le daremos a la paciente. 26 gramos en 24 horas durante 7 días. Los 7 días que estoy recomendando son a colación de los 7 días del ayuno estricto de acuerdo a la cirugía. Entonces, regresando, pues esa sería la razón por la que son las 26. Bueno, por último la pregunta 4. En el módulo 2, cuando revisamos el tema futuros inmunonutrientes, ¿qué otro inmunonutriente le recomendarían a la paciente? Y bueno, dentro del que yo consideré son los aminoácidos de cadena ramificada. Los aminoácidos de cadena ramificada, como revisamos en este tema, si ustedes recordarán, son aminoácidos que propiamente no generan tanto amonio porque son metabolizados a nivel del músculo. Una vez más, regresando al diagnóstico nutricional de la paciente, si ustedes recuerdan, es caquexia, es estrés catabólico moderado a severo y tiene que ver con la depresión de tejido muscular. Entonces, considerando que la paciente tiene ese diagnóstico y que probablemente quien ha sufrido los estragos de la desnutrición es el músculo, entonces consideré apropiado que los aminoácidos de cadena ramificada pues también fueran incluidos como otro tipo de inmunonutrientes que se puede agregar a nuestra terapia. Y bueno, aquí les vuelvo a presentar una de las diapositivas que veíamos en el módulo 2 de estos futuros inmunonutrientes. Y aquí vemos claramente los aminoácidos de cadena ramificada, o como se abrevia AACR. Son la leucina, la valina, la isoleucina. Y estos pues a su vez son precursores de la glutamina. Entonces, si se fijan, estamos considerando dos puntos importantes de nuestra terapia.
El primero, que estos aminoácidos se metabolicen a nivel del músculo, que el músculo ya no los esté de alguna forma degradando. Y segundo, también son precursores de la glutamina, que es el primer inmunonutriente que consideramos dentro de nuestra terapia. Otra de las razones por las que consideré dar este inmunonutriente es la siguiente. Dentro del artículo que también revisaron y que me hicieron favor de entregar como tarea, si ustedes recuerdan, en esta revisión de los mecanismos fisiológicos de la farmaconutrición, pues aquí en esta parte que les agrego nos da cierta información, donde aquí dice que la adición de leucina en el tratamiento o en las fórmulas de soporte nutricional tienen un alto potencial para disminuir la proteólisis muscular, es decir, para que el músculo deje de estarse degradando. Entonces, esa es otra de las razones por las que consideré este inmunonutriente. Y por si no fuera poco, también los aminoácidos de cadena ramificada, dentro de estos tres está la leucina. La leucina es produce un metabolito que es el HMB o beta hidroxibeta metilbutarato, que es HMB. Y si recordarán también en esta revisión, pues mencionábamos que ese metabolito de la leucina se le ha relacionado con la reducción de la proteólisis en las células musculares. Como dato extra, el HMB ha tenido ahorita un gran auge, hay investigación muy centrada en su uso específico en la sarcopenia en el adulto mayor. Como ustedes sabrán, la sarcopenia es un diagnóstico también nutricional, en su mayoría es propio del adulto mayor o del paciente geriátrico, y pues justamente se caracteriza por la degradación del músculo. Entonces, pues esa es la razón por la que yo consideré este aminoácido. Ustedes pudieron haber considerado algún otro, siempre y cuando, pues como hemos visto, se ha justificado desde el diagnóstico nutricional de nuestra paciente. Bueno, no quiero terminar esta intervención sin hablarles de la terapia nutricional. Propiamente nuestro curso se basa más en los temas que ya hemos visto, de qué inmunonutrientes agregaríamos. Sin embargo, no me gustaría dejar como al aire cuál es la terapia nutricional que podríamos haberle recomendado a este paciente. Y bueno, aquí está el esquema general de lo que se le aportaría al paciente. Recordarán, su peso actual es el que vamos a tomar en cuenta, son 52 kilos. Y eso nos da 1300 calorías al día. La vía de aporte sería la nutrición parenteral vía central, y vamos a ir desglosando todo esto. Muy bien. Entonces, para ir desglosando esto y que vayamos entendiéndonos, déjenme la calculadora. Muy bien. Les sugiero tener a la mano papel y calculadora. Lo primero es tomar en cuenta el peso. Comentábamos que el peso va a ser el actual, que son 52 kilos. Según las guías ESPEN, recuerden las guías europeas de nutrición parenteral y enteral, e incluso las guías ASPEN, ASPEN, que son las guías americanas, nos menciona que para este tipo de pacientes sometidos a esta cirugía mayor, se debe iniciar con 25 calorías por kilogramo peso. Entonces, pasando a la calculadora, pues haría yo la cuenta de 52 kilos por las 25 calorías que nos están recomendando las guías internacionales. Eso me da las 1300 calorías, que son las que vamos a aportarle al paciente. Ya habíamos comentado por qué la vía de elección es la vía parenteral. Sin embargo, aquí ya especifico que tiene que ser central. ¿Por qué central? Porque si nosotros indicáramos una nutrición periférica, todo lo que viene siendo, ahora sí que vaya la redundancia, la periferia, solamente está indicada para una osmolaridad menor a 750-800 de osmolaridad. De lo contrario, las venas, lo que le puede suceder es un acontecimiento que conocemos como flebitis. Por todo lo que le vamos, o por todo el cálculo que requiere la paciente, la osmolaridad es mayor de 750.
oscila alrededor de los 2000 miliosmoles por litro. Por consiguiente, la única vía que podemos utilizar es la vía central. Bueno, una vez que hemos calculado nuestras calorías, vayamos a calcular los macronutrientes. Una de las cosas que se debe calcular primero es la proteína. ¿Por qué la proteína? Vuelvo a hacer hincapié en el diagnóstico. El diagnóstico es caquexia, es catabolismo severo, y entonces lo primero que calculamos es la proteína porque me interesa llegar a una relación óptima de kilocalorías nitrógeno. Esta relación kilocalorías nitrógeno tiene que ver, por ejemplo, aquí yo, como pueden ver ustedes, he decidido darle una relación de 80:1. ¿Qué significa esto? Significa que por cada 80 calorías de las 1300 que he calculado, se debe aportar 1 gramo de nitrógeno. Por cada 80, 1 gramo de nitrógeno. Esto también viene especificado en las guías, sobre todo en las guías de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral, o sus siglas SEMPE, que aquí las voy a agregar, SEMPE, que nos establece cuál es la relación kilocalorías nitrógeno de acuerdo al estrés que hemos diagnosticado en el paciente, donde nos marca que un estrés leve va de 120 calorías por 1 gramo de nitrógeno. Entonces, déjenme de todas formas lo anoto. Entonces, lo que nos dicen las guías es, si ustedes consideran que el paciente tiene un estrés leve, el aporte de kilocalorías nitrógeno debe ser 120:1. Por cada 120 calorías se aporta 1 gramo de nitrógeno. Si estamos considerando que es un estrés moderado, nos mencionan las guías que debe ser 100:1. Por cada 100 calorías, 1 gramo de nitrógeno. Y en el caso de un estrés severo o grave, la relación debe guardar 80:1. Es decir, por cada 80 calorías se aportará 1 gramo de nitrógeno. Entonces, considerando que la paciente tiene caquexia, que de acuerdo a la cirugía que tuvo, podemos pensar que el estrés es severo, entonces la relación kilocalorías nitrógeno será de 80:1. Lo cual, de acuerdo al cálculo, me dan 76 gramos al día, que se debe aportar de proteína. Entonces, vuelvo a hacer aquí rápidamente el cálculo. Como ustedes sabrán, existe una constante que hay que tener en mente, donde nos dice que por cada gramo de proteína se aporta 6.25 gramos de nitrógeno. Entonces, la cuenta sería 76 gramos, que son los que he considerado darle, entre la constante de 6.25, me da 12.16 gramos de nitrógeno. Les voy a anotar en este cuadro de aquí para que no se nos pierda. Nitrógeno, estaríamos aportando 12.16 gramos. Para sacar la relación kilocalorías nitrógeno se hace lo siguiente. A 1300 calorías le debo restar las calorías que me aporta las proteínas. Y para eso voy a convertir mi calculadora en científica. 1300 calorías menos, paréntesis, 76 gramos de proteína por 4. ¿Por qué por 4? Porque recuerden que cada gramo de proteína equivale a 4 calorías. Entonces, lo que quiero es 76 gramos, convertirlos a calorías, para después de eso restárselos a las calorías totales. 76 por 4 nos da 304, a eso le resto 1300 y me da 996 calorías. Es decir, las 996 calorías corresponden a las calorías de los hidratos de carbono y de los lípidos. Y ya teniendo esta cuenta, solo hay que dividirla entre los gramos de nitrógeno que aportan, que recuerden que es 12.16. Y eso me da 81.90, es decir, que la relación que estoy yo aportando es de 81 calorías a 1. Entonces, así se quedaría. Y bueno,
Una vez más, sigamos con los cálculos. Espero que no se hayan perdido, si no, pues la ventaja es que es en video y pueden ustedes pausar y regresar. Una vez que hemos calculado las proteínas, vamos a calcular hidratos y lípidos. De acuerdo a las guías ESPEN de la Asociación Europea de Nutrición Parenteral y Enteral 2009 para el cálculo de nutrición en un paciente quirúrgico, como el que estamos nosotros analizando, nos indica que una vez que hemos calculado las proteínas, se puede dar la mitad de las calorías que no corresponden a las proteínas entre los lípidos y los hidratos. Es decir, regreso. Recuerden que 1300 calorías son las que le estamos aportando. A eso hay que restarle las proteínas que provienen, perdónenme, las calorías que provienen de las proteínas. 76 por 4. Cada gramo de proteína equivale a 4 calorías. Eso me da un total de 996 calorías, que deben ser repartidas a la mitad entre los lípidos y los hidratos de carbono. Entonces ahí en mi cuenta lo divido entre 2 y me da 498 calorías. 498 calorías para los lípidos y las mismas para los hidratos. Entonces ya de ahí, pues ya tenemos aquí nuestro esquema. De hidratos de carbono se van a aportar 150 gramos al día y de lípidos 52 gramos al día. Una vez que tenemos ya visualizado esto, hay que convertirlo a lo que viene siendo la nutrición parenteral, es decir, a utilizar soluciones intravenosas. Y bueno, para el caso de los hidratos de carbono, pues la solución comercial es en forma de dextrosa, que está al 50%. Los aminoácidos, yo he considerado dar aminoácidos al 8%. Muchos de ustedes se preguntarán por qué. Bueno, retomando la respuesta que di a la pregunta 4, de qué otro inmunonutriente podríamos agregar, recordarán ustedes que yo mencionaba aminoácidos de cadena ramificada. Las soluciones comerciales que consideran aminoácidos al 8%, justamente nos están hablando de que tienen un alto contenido de aminoácidos de cadena ramificada. Oscila aproximadamente en el 40%, es decir, del 100% de la solución, el 42% es exclusivamente aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina. Además de que tienen una característica muy importante, el 13.5% alrededor de la solución también es a base de arginina, además de que su osmolaridad oscila entre los 700 miliosmoles. Entonces yo por eso he considerado darle aminoácidos al 8%. Por otro lado está ahora los lípidos. Los lípidos comerciales deben ser al 20%. ¿Y por qué al 20%? Porque también ya hoy en día, aquí en México, contamos con soluciones comerciales que además de ser lípidos, pues ya contienen omega 3. En este caso contienen 3 gramos al día, que es justamente, si recordarán, la dosis que debemos darle a la paciente. Esta de aquí, que pueden ver ustedes, hice un paréntesis, es la L-alanilglutamina. Es decir, hemos considerado darle 26 gramos de glutamina como inmunonutriente y la presentación comercial en México del frasco es L-alanilglutamina al 20%. Vitamina C, sulfato de magnesio, fosfato de potasio, multivitaminas, oligoelementos, pues eso vamos a dejar un estándar o una generalidad. Para los fines que nos atañe el caso, vamos a ir desglosando los macronutrientes. Bueno, ustedes se preguntarán cómo convertir ahora sí que estos gramos que hemos señalado aquí a mililitros. Y bueno, para esa situación igual tengamos a la mano calculadora. Nosotros decimos que vamos a aportarle 150 gramos de hidratos de carbono. Entonces la cuenta que se debe hacer es 150 entre 0.50.
¿Por qué entre 0.50? Porque dice que la dextrosa está en una concentración del 50%. Eso me da 300 mililitros, como pueden ver aquí ustedes. Pasemos a los aminoácidos. Aquí puse unos asteriscos porque estamos considerando que entonces vamos a aportarle glutamina a la nutrición parenteral de nuestra paciente. Cuando nosotros decidimos agregar glutamina, recuerden que es un aminoácido. Dentro del cálculo debe ser contemplado, es decir, no es un aporte extra de las proteínas que ya hemos calculado. Por consiguiente, si nosotros hemos considerado dar 76 gramos, a esos 76 hay que restarle los 26 gramos que han considerado aportar de glutamina. Eso nos da un total de 50 gramos, es decir, por los aminoácidos en una concentración al 8%, solo se van a aportar 50 gramos de proteína. El resto será aportado por la solución comercial de glutamina. Entonces, recordando lo que les decía de la concentración de la dextrosa, los 50 gramos se dividen otra vez entre 0.08, que es la concentración del frasco. Eso nos da 625 mililitros. Sigamos con los lípidos. En el caso de los lípidos, al 20% hemos considerado dar 52 gramos. 52 gramos entre 0.20, que es la concentración una vez más del frasco, nos da 260 mililitros. Y ahora vamos a la parte de la glutamina. Bueno, la presentación comercial que ustedes pueden encontrar en México, el frasco es de 100 mililitros y nos menciona que está en una concentración al 20%. Entonces se hace la misma cuenta. 26 gramos entre 0.20 me da 130 mililitros para poder alcanzar los 26 gramos de glutamina que ustedes quieren. Ya todo lo demás, como les comento, es una generalidad y lo hice con la intención de pues hacer el cálculo, digamos, total. Ya para sacar el volumen total, solamente contemplamos todos los mililitros, que serían 300 mililitros, como pueden ver ustedes, los 300 mililitros de la dextrosa, más los 625 de la proteína, más los 260 de los lípidos, más los 130 mililitros de la glutamina, 10 mililitros que corresponde a una ámpula de vitamina C que contiene 1 gramo de vitamina C y que justamente la estoy agregando para el proceso de cicatrización, más 20 mililitros que he considerado calcularle de sulfato de magnesio, más 40 mililitros de fosfato de potasio, más 5 mililitros de los multivitamínicos, el MBI, más 20 mililitros que corresponden a oligoelementos, es decir, elementos traza. Me da un total de 1410. Entonces estamos considerando que aquí está ya nuestra terapia nutricional. La paciente tendría durante 7 días nutrición parenteral por vía central e iniciaríamos con una nutrición parenteral total de 1410 de volumen con este contenido nutrimental donde hemos tomado en cuenta ya los inmunonutrientes que le vamos a agregar por el proceso patológico y quirúrgico al que fue sometido la paciente. Y bueno, con esta parte terminamos. Aquí está ya completo.